Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar sobre el desarrollo de la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Bien, es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. El día de hoy los estaremos acompañando Margarita Luna y Jorge Delgado. Ambos somos especialistas del área de Ciencias Sociales de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Hola Margarita, buenas tardes. Acá, como siempre, un gusto compartir contigo en el evento de esta tarde. En esta oportunidad, el propósito del webinar es fortalecer las capacidades de los especialistas de las GRE y UGEL y docentes de ciencias sociales de educación secundaria para el desarrollo de la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Cada vez que nosotros planificamos los aprendizajes de esta competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos, partimos de una situación significativa. Y en este caso, esta situación nos invita a movilizar ya sea una o varias competencias de los estudiantes. Por eso nos preguntamos, ¿qué situaciones convocan la movilización de la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jorge? Bien, Margarita. Al respecto, podemos decir de que al dar un vistazo a la realidad, nosotros en realidad encontramos un conjunto de necesidades personales, familiares y del entorno social que, si bien es cierto, son ilimitadas, ¿no? Y a la vez también tenemos que para satisfacer estas contamos con recursos escasos. Esto son de alguna manera a la vez que son un reto, también son un desafío y nos plantea un conjunto de problemas que pueden ser abordados por nuestros estudiantes para lograr administrar los recursos de manera informada y responsable. En ese sentido, por ejemplo, tenemos, como se observa en esta primera imagen, desafíos como frecuentemente observamos en nuestra realidad, una construcción de una vivienda que quizá no se ha logrado concretar, ¿sí? Por la falta quizá de ciertos recursos económicos. En ese caso observamos que no se ha concluido, por ejemplo, el techado, no se ha concluido los acabados de la fachada, el piso, ¿no? De tal manera que eso es todo un desafío pensando en las familias, ¿no? Y a la cual los estudiantes están de repente como parte de las familias retados para atender este tipo de problemáticas. A la vez, podemos encontrar algunas situaciones relacionadas, ¿no? Situaciones como de repente mejorar las condiciones también de las viviendas, o quizá un reto o desafío mayor sea el comprar de repente un terreno o una vivienda, ¿no? Eso implica que el estudiante de alguna manera busque los distintos factores, los distintos criterios que le permitan tomar una mejor decisión a su familia, ¿no? Y él de alguna manera podría dar las recomendaciones en la medida de sus posibilidades a partir de asumir una posición crítica ante este tipo de situaciones. Este caso lo retomaremos también más adelante para poder ver algunas posibles formas desde la planificación y la mediación de cómo se puede abordar este tipo de desafíos, ¿no? En este segundo ejemplo, la segunda imagen que podemos observar en la pantalla, ¿sí? El desafío también que tiene de repente un agricultor y su familia, ¿no? Y el reto de encontrar la mejor alternativa de repente tanto para mejorar su producción agrícola o proteger o impulsar esta producción. En muchos casos, por ejemplo, en estos tiempos, como quizá estén atravesando por fenómenos climatológicos como las heladas de repente en la mayoría de regiones de la sierra, o quizá también estén atravesando por fenómenos climatológicos como los friajes, ¿no? Como sucede en distintas regiones de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad prácticamente para
que el estudiante pueda dar alguna respuesta, ¿no? A través de alguna alternativa, luego de asumir una posición crítica sobre esta, ¿sí? Que le permita finalmente tomar algunas decisiones para administrar los recursos de manera informada y responsable. ¿Por qué? Porque ello implica preguntarnos, por ejemplo, cómo se está aprovechando el capital, el trabajo, la tecnología disponible, o bien de repente preguntarnos qué se debe tener en cuenta al comprar las herramientas, ¿no? Que se van a utilizar en la producción agropecuaria, ¿sí? O de repente qué tipo de abono se necesita para mejorar este tipo de producción. Entonces, estas preguntas, de alguna manera, invita al estudiante a evaluar un conjunto de criterios que le permita tomar la mejor decisión. Y ello implica, ahí como se ve también en la imagen, reconocer la presencia también de agentes, no solamente del sistema económico, sino también del sistema financiero, ¿no? A través de los intermediarios financieros y recurrir a distintas, de repente, a distintos productos o servicios que ofrece el mercado financiero. También podemos partir de situaciones como la que observamos ahí en la pantalla, en la imagen 3, al encontrar desafíos como buscar un lugar en la ciudad para iniciar un emprendimiento, ¿no? No es fácil encontrar un sitio en la ciudad para iniciar un emprendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta un conjunto de factores, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la venta de comida, en este caso en el mapa que les estoy mostrando, digamos en la ciudad de Moyobamba, implicaría evaluar cómo funciona la demanda en relación a los bienes o servicios que voy a ofertar, por ejemplo, ¿sí? Es decir, qué tan concurrido es el lugar para el consumo de alimentos, por ejemplo, ¿no? Observamos acá en el mapa que se ha extraído uno de los espacios céntricos de la ciudad, ¿no? Y vemos que ahí hay, por ejemplo, no solamente la oferta de venta de comidas, como en los restaurantes que se observa la olla de barro, por ejemplo, ¿no? Observamos el Mahanaim, ¿sí? Que están ubicados en el mapa como restaurantes, pero también hay sitios de hospedaje, ¿no? Como tenemos ahí, por ejemplo, el Hotel Marco Antonio, el Hotel Río Mayo, ¿no? Este tipo de negocios me permite de repente y va a permitir al estudiante, en este caso, evaluar el conjunto de factores que podrían determinar la iniciativa de negocio que él puede emprender, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas nos van a llevar a analizar las interrelaciones entre los agentes de la economía y el sistema financiero, ¿no? Y cómo finalmente se va a tomar la decisión para iniciar un emprendimiento, de acuerdo a este ejemplo, ¿no? Y esto nos genera preguntas como, ¿qué debo tener en cuenta sobre las características de los consumidores y el espacio donde se ubicaría mi iniciativa de negocio, por ejemplo, ¿no? U otra pregunta que permitiría al estudiante también asumir una posición crítica incluso, ¿no? ¿Qué procedimientos debo seguir para lograr la autorización municipal de mi negocio en el lugar que ubique esta iniciativa, ¿no? O sea, no se trata solamente de encontrar el lugar donde iniciar el emprendimiento, sino también de ver qué aspectos involucra el reconocer este lugar e iniciar el emprendimiento en dicho lugar, ¿no? Entonces, de esa manera, vemos de que al dar una lectura de nuestra realidad, encontramos diversos desafíos o problemas que pueden ser resueltos con alguna propuesta de alternativa, ¿no? Que el estudiante puede alcanzar a sus familias, a la comunidad, ¿sí? De tal manera que a partir de su competencia gestiona responsablemente los recursos económicos, pueda dar respuesta a estos desafíos o problemas, ¿no? Teniendo en cuenta que las necesidades son ilimitadas, sin embargo, los recursos son escasos. Ahora bien, cuando buscamos respuestas sobre la importancia del desarrollo de la competencia económica, promoción desde el ámbito escolar,
¿sí? Encontramos autores o fuentes como por ejemplo, lo que nos presentan Duarte, Marín o de la Hoz en el año 2020, ¿sí? Que señalan que los individuos a diario se proveen de bienes y servicios, ¿no? Y si vamos a un caso práctico, en realidad es así, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos sed, vamos a un mercado, podemos encontrar o bien un jugo de naranja envasado, de repente embotellado, ¿no? Y a la misma vez encontramos las naranjas, ¿no? Entonces ahí se genera la gran incógnita, ¿qué comprar, no? Y para ese que comprar nos lleva a pensar en un conjunto de aspectos, como por ejemplo, desde los presupuestos personales, ¿no? Ir analizando si realmente este tipo de gastos están planificados dentro de mis gastos variables, por ejemplo, en el presupuesto familiar, o qué implicaría generar un exceso de gasto al comprar algo que de repente del momento surge en el día a día, ¿no? Y a la vez pensar también en cuáles son las características de repente de este tipo de productos, ¿no? Entonces, es cierto, así como nos señalan los autores, ¿no? Los individuos a diario se proveen de bienes y servicios. Entonces, eso de alguna manera impulsa a que pongamos en juego la competencia económica, ¿no? Como lo señalan, se hace necesario poseer competencias para el manejo adecuado de situaciones financieras de tal forma que no afecten su estabilidad económica. Hoy en día la educación económica y financiera es considerada importante para las personas, puesto que a través de estas pueden aprovechar los servicios y productos financieros, aprender a administrar adecuadamente sus ingresos y gastos, tomar mejores decisiones, evitar altos niveles de endeudamiento y mejorar la calidad de vida, ¿no? Esto es una de las fuentes que nos aporta para, de alguna manera, poder reconocer la importancia del desarrollo de la competencia económica. Asimismo, una de las citas tomadas por Pallés en el año 2005 también nos señala de que la educación económica se preocupa por ayudar a los estudiantes a comprender algunas de las relaciones básicas entre nuestro sistema económico y nuestra forma de vida, permitiéndoles, por lo tanto, que como ciudadanos tengan conocimientos para tomar decisiones sobre cuestiones económicas, ¿no? Entonces, ahí también nos resalta Pallés la importancia que tiene el promover la competencia económica desde la escuela. También recordemos que en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera se reconoce como problema público que el hecho de que la población con con bajo nivel de acceso y uso financiero de servicios de calidad, ¿no? Es un problema público que ha sido identificado en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera, en cuyas causas se encuentra, por ejemplo, la limitada demanda de servicios financieros, la limitada e inadecuada oferta de servicios financieros y la insuficiente infraestructura que restringe la cobertura de servicios financieros, ¿no? Entonces, además de lo que mencionamos, ¿no? De la necesidad de promover la competencia económica desde la escuela, se va sumando también seguro el conjunto de sectores que pueden ayudar a coberturar la respuesta a esta política nacional de inclusión financiera. ¿Y por qué es importante? Porque justamente si no la promovemos, tenemos consecuencias como el tema de restringir el desarrollo económico y nuestra estabilidad financiera, ¿sí? Y no solamente pensando desde el nivel personal, sino desde la familia y de nuestro país, ¿no? El gestionar responsablemente los recursos económicos implica diversos niveles de impacto, ¿no? Asimismo, puede restringir la competitividad y productividad, ¿no? Y asimismo también no contribuye, el no desarrollar la competencia económica no contribuye a reducir la pobreza y desigualdad. Con ello, de alguna manera, entonces, podemos reconocer la importancia que tiene el desarrollar la competencia económica desde la escuela. En este sentido,
recurriendo ya a nuestro programa curricular de educación secundaria, ¿sí? Encontramos de que la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos implica que el estudiante se reconozca como agente económico para tomar decisiones responsables e informadas, orientadas a administrar sus recursos personales y familiares. Ello a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos recursos, para lo cual debe comprender la relación e interrelación entre el sistema económico y financiero, teniendo en cuenta que el sistema económico está integrado por las familias, la empresa y también el rol del Estado, ¿no? Y que el sistema financiero también está conformado por agentes como los deudores y acreedores, ¿no? Y que ambos se interrelacionan. No es posible el funcionamiento de, de, de los agentes del sistema económico sin recurrir al funcionamiento del sistema financiero, en este caso, en algún momento como deudor o acreedor de repente. Del mismo modo, ¿qué implica esta competencia económica? También implica comprender los sistemas de producción y los sistemas de consumo, ¿no? Cuáles son los procesos que se dan en cada uno de ellos, y esto nos va a permitir finalmente tomar las decisiones responsables e informadas que se espera de cada uno como ciudadano para actuar de manera activa en nuestra sociedad, ¿no? De acuerdo a las situaciones que nos plantea. Bien, entonces, de ahí que nuestra competencia, a través de las dos capacidades que plantea el currículo nacional, ¿no? La toma de decisiones económicas y financieras y comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, necesariamente se combinan, ¿no? No pueden trabajar de manera independiente, sino se combinan para lograr de alguna manera dar respuesta a estas situaciones que plantea el contexto. Y cada una de estas capacidades tiene sus rasgos, ¿no? Que lo establece el programa curricular y el currículo nacional de educación básica y que se van interrelacionando, ¿no? Unas a otras para poder dar respuesta a estos problemas o desafíos a los cuales estamos haciendo mención. Por ejemplo, el comprender las relaciones económicas, las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero implica reconocer los roles de los agentes económicos y financieros, es decir, cuál es el rol que tenemos como familia, cuál es el rol que tenemos como Estado, ¿no? Y cuál es el rol que tienen las empresas respecto al funcionamiento de la economía en nuestro país, ¿no? Ahí, como rasgo también de esta capacidad, implica analizar las interrelaciones entre los agentes económicos y financieros, asimismo comprender la función del Estado en dichas interrelaciones. Ahora bien, ¿qué implica la toma de decisiones económicas y financieras? Implica planificar el uso de recursos económicos de manera sostenible, es decir, teniendo en cuenta tanto la seguridad económica de la familia y también el ambiente, ¿no? Buscar aprovechar al máximo los recursos para cubrir nuestras necesidades que tenemos permanentemente sin poner el riesgo de las futuras generaciones, ¿no? Eso es un rasgo importante también que tiene, en este caso, la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Como parte de esta capacidad de tomar decisiones económicas y financieras, también implica entender los sistemas de producción y consumo. Asimismo, permite al estudiante, al ciudadano, ejercer sus derechos y deberes como consumidor informado. Entonces, estos rasgos es importante comprenderlos a nivel de primero cada uno como docente para poder ver de qué manera podemos realizar una planificación más adecuada y una mediación pertinente para poder lograr el aprendizaje que se espera de los estudiantes en relación a la competencia económica.
Bien, es importante, como parte también de este análisis, comprender cómo se interrelacionan los elementos del sistema económico y financiero, porque recordemos que la toma de decisiones no es una toma de decisiones improvisada, sino que implica de que el estudiante analiza un conjunto de criterios justamente que van a permitir tomar una decisión económica responsable, ¿no? Entonces, ello nos lleva necesariamente a comprender primero cómo se interrelacionan estos elementos del sistema económico y financiero. Retomando en este ejemplo que les estoy mostrando en la lámina, ¿sí? El ejemplo inicial de uno de los desafíos que es concluir la construcción de la vivienda, ¿no? Podemos visualizar ahí a partir de esta imagen de la izquierda, donde está la vivienda, la casita inconclusa, ¿no? Podemos ver muchas alternativas, ¿no? Quizá en este caso, el, el personaje, en este caso José, ¿no? Puede recurrir a un préstamo o de repente puede recurrir al ahorro o de repente puede recurrir a algún programa también del Estado a través del Fondo Mi Vivienda de repente, ¿no? Entonces, para poder recurrir a una de esas alternativas, él tendría que evaluar cada una de ellas con los respectivos criterios, ¿no? Y a partir de eso, tomar una decisión. Asumiendo de que para este webinar, asumiendo de que José, en este caso el personaje, ahí tenemos dos personajes, uno de ellos va a ser José y el otro personaje va a ser Laura, ¿no? Asumamos que José opta por una de las alternativas que les acabo de mencionar, en este caso opta de repente por recurrir al préstamo para concluir la construcción de su vivienda, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí, falta concluir con el techo, falta su tarrajeo, falta comprar puertas, concluir con el piso, también las instalaciones de servicio de luz, agua, desagüe. Entonces, José va a necesitar tanto de recursos, ¿no? Para poder continuar pagando de repente la mano de obra y también para los materiales, ¿no? Entonces, vamos a tomar para este webinar, como una de las alternativas a la que puede optar José, el préstamo, ¿no? Con el cual dispondría de efectivo para comprar los materiales y contratar la mano de obra para terminar la construcción y proporcionar los acabados necesarios, ¿no? Y lograr cubrir esa necesidad de contar con una vivienda digna, ¿no? Entonces, vemos que José debe buscar quien le preste dinero en condiciones de plazos y garantías que pueda cumplir, sabiendo que tendrá que devolverlo con intereses, ya sea una persona o entidad financiera. Vamos a ver finalmente cuál podría ser de repente la decisión que tendría que tomar José. ¿Qué cosa conviene? ¿No? ¿Conviene recurrir a una entidad financiera? ¿Sí? ¿O conviene recurrir a una persona de repente particular? Todo eso tiene que evaluar José en este caso, ¿no? Por otro lado, en la imagen vemos a Laura, ¿no? La imagen de Laura, que quiere ahorrar el dinero que obtuvo de repente como una herencia, vamos a poner para el ejemplo que es como parte de una herencia, y Laura está dispuesta a depositar su dinero a plazo fijo, ¿no? Pero ese depósito quiere realizarlo si tiene la seguridad de que podrá recuperarlo con intereses más adelante, ¿no? O sea, no solamente depositar, ¿no? Sino también ella tendrá que evaluar entonces acá criterios de rentabilidad que le pueda dar y también tendrá que evaluar criterios de seguridad que le pueda dar también al hacer uso de este producto financiero que es el depósito a plazo fijo, ¿no? De igual manera, José, ¿no? José tendrá que evaluar también el tema de la seguridad y también el tema de los intereses, ¿no? Cuánto en realidad va a pagar por el monto que debe obtener por el préstamo, ¿no? Entonces tenemos estos dos personajes, ¿sí? Cuando deposita el dinero a plazo fijo, Laura se convierte en un agente financiero, ¿no? En este caso, como ahorradora. Y José
en este caso, se convierte también en un agente financiero como deudor. ¿Sí? Ahí tenemos entonces un ejemplo práctico de cómo es que se presentan los agentes financieros, por ejemplo, en el mercado, ¿no? En el mercado financiero que permite, de alguna manera, canalizar el ahorro, ¿no?, al crédito a través de los intermediarios financieros. Y estos intermediarios financieros puede ser un banco, puede ser una caja, ¿no? Una caja rural de repente o una caja municipal. Aunque tal vez José y Laura nunca se conozcan, en el caso de repente, ¿no? Y nunca se encuentren como deudor y ahorradora, el mercado intermediario financiero canalizará este ahorro hacia la deuda, ¿no? Esa es la función. Entonces, ahí, como ustedes pueden ver, hay una interrelación tanto de los agentes como del sistema económico, como del sistema financiero. Ahí se va viendo de manera clara, ¿no? Entonces, al tomar la decisión con la alternativa de préstamo, los intermediarios financieros evaluarán la capacidad de pago de José, ¿no? Entonces, no es que solamente José recurre a la entidad financiera y ya de inmediato hay el desembolso, ¿no?, del efectivo. José no puede disponer del efectivo sin previa evaluación de su capacidad de pago, ¿no? Entonces, esta capacidad de pago implicaría para José contar con ingresos que sustenten esa capacidad. En ese sentido, José, antes de solicitar un préstamo y al tomar una decisión, debe considerar sus ingresos, de repente por trabajo independiente o algún empleo que le proporcione un ingreso, ¿no? Con esto se observa la relación entre las familias y las empresas. ¿Por qué? Porque de alguna manera la empresa tendrá que retribuir la mano de obra que le entrega, en este caso José, ¿no?, como parte de su trabajo. Y con eso él también planifica ya en su presupuesto cuánto dinero tendría disponible para pagar de repente las cuotas del préstamo, ¿no?, al cual puede recurrir. Sí, entonces hay una relación, ahí podemos observar, entre las familias y las empresas y a la vez también las relaciones entre el sistema financiero, ¿no?, a través de los productos financieros. En este caso puede optar de repente por un crédito personal o de repente por un crédito hipotecario, ¿no? Quizás si opta por un crédito hipotecario también tendría que evaluar otras cosas, ¿no?, como los requisitos que tendría que él tener adicionales para poder alcanzar a pagar no solamente en 3 o 4 años, sino incluso se puede extender hasta 15 o 20 años, ¿no? Entonces, todo eso va a depender de la evaluación de este conjunto de factores. Asimismo, es necesario tener en cuenta, a partir de la imagen, cómo el Estado, en su rol regulador de la economía, a través de sus distintas instituciones, como Indecopi, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, el Ministerio de Vivienda, entre otros, busca garantizar los derechos y deberes de los agentes del sistema económico y financiero, ¿no? Entonces, ahí vemos de que José y Laura no están solos, ¿no? Ambos están en el mercado financiero y están regulados ese mercado está regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Por lo tanto, José, para tomar la decisión, está de alguna manera, digamos, protegido porque la superintendencia, él puede recurrir a la página, por ejemplo, de la superintendencia y verificar ahí cuáles serían las tasas de interés, de repente, la que más le beneficia para recurrir a un determinado préstamo, tanto sea personal o crédito hipotecario, ¿no? Del mismo modo, también Laura, al optar por el depósito a plazo fijo, también puede evaluar cuál podría ser la mejor tasa de interés para su dinero, para recuperarlo en tiempo posterior, ¿no? Entonces, va a haber distintas posibilidades a las cuales pueden optar tanto José y Laura en este caso para poder evaluar
su rentabilidad y la probabilidad también de liquidez que puedan tener, ¿no? Hay varios criterios que más adelante, en un caso más específico, también se va a detallar al respecto, ¿no? También tenemos instituciones como Indecopi, ¿no? Indecopi establece a través del código del consumidor, ¿no? Los derechos y obligaciones que tienen tanto en un momento de repente como acreedores o como deudores, ¿no? ¿Cuáles serían los derechos y obligaciones? ¿Y qué pasa si se incumple estos derechos y obligaciones de repente, ¿no? Entonces, bajo el principio pro consumidor, Indecopi podría actuar para poder proteger de alguna manera los derechos que puedan ser vulnerados, tanto de los acreedores como de los deudores. Sí, entonces en ese contexto vamos viendo las interrelaciones que se dan entre los elementos del sistema económico con el sistema financiero, ¿no? Entendiendo que por lo general como elementos, como agentes del sistema económico encontramos a las empresas, las familias, el Estado, a través de sus distintas instituciones, y por el lado de los agentes del sistema financiero encontramos, por ejemplo, a los deudores y acreedores, que pueden ser en algún momento, José en algún momento puede ser de repente deudor, pero también en otro momento puede ser acreedor, ¿no? Con distintas, bien. Entonces, por ese lado, de alguna manera estamos viendo cómo se interrelacionan estos agentes. Si en caso José optaría por tomar la decisión de recurrir a un crédito como mi vivienda, por ejemplo, él tendría que evaluar otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, si él califica para mejoramiento o construcción de su vivienda, para lo cual entre los requisitos tendría que ver de que su vivienda esté registrada, ¿no? O en este caso su terreno de repente esté inscrito en registros públicos sin cargas ni gravámenes de repente, ¿no? Para que pueda ser admitido en este tipo de programas, ¿no? Tendría que él verificar los requisitos. Bien, ahora sí, para ahondar un poco más en el tema del rol que tiene la superintendencia y el Fondo de Seguro de Depósitos, que es otro de las entidades que forman parte de esta interrelación también que se da entre los agentes del sistema económico y financiero, les voy a presentar unos videos. El primero sobre cuál es la labor de la SBS. Adelante con el video. ¿Qué es la SBS? La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS, protege los intereses y derechos del ciudadano mediante la regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones, cautelando su adecuado funcionamiento y solidez. También forma parte de la SBS la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, encargada de prevenir y detectar acciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La SBS brinda orientación y servicios al ciudadano sobre los sistemas que supervisa y realiza programas de educación financiera para promover el buen manejo de las finanzas personales y familiares. Además, la SBS es la encargada de facilitar la inclusión financiera, promoviendo el acceso a servicios financieros de calidad para toda la población. Bien, como han podido ver entonces, puntualmente, cuál es la labor de la SBS, ¿no? Y su importancia para poder regular el mercado, de alguna manera, ¿no? De los productos y servicios financieros. De la misma forma, en esta comprensión de los agentes del sistema económico y financiero, también vamos a tener en cuenta el Fondo de Seguro de Depósitos, ¿no? Que es una forma de proteger al ahorrador, ¿no? En este caso, esto involucra tanto a los bancos, a las cajas municipales, a las cajas rurales, ¿sí? Donde los ahorristas dejan su dinero, ¿no? Y de repente en adelante puede surgir un imprevisto o algún tipo de situación, ¿no? Que, por ejemplo, en el peor de los casos lleve a que se cierre
una caja o un banco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los depósitos? Eso también es parte de que se tendría que evaluar, ¿no? El estudiante tendrá que evaluar qué beneficios le trae de que la institución financiera en la cual está dejando su dinero, ¿sí? Forme parte del fondo de seguro de depósitos, ¿sí? Para ello, veamos este siguiente video corto que nos va a permitir comprender qué es y cuáles son las funciones del fondo de seguro de depósitos. Adelante con el video. Ahorros protegidos. Ahorra tranquilo. Deposita tu dinero en empresas autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Solo las cuentas de ahorro que mantienes en bancos, financieras, cajas municipales y cajas rurales de ahorro y crédito están protegidas por el Fondo de Seguro de Depósitos. Si cerrara alguna de estas entidades, el fondo garantiza la devolución de los depósitos hasta un monto máximo que se actualiza trimestralmente, sin costo alguno para los ahorristas. Conoce la relación de entidades autorizadas a captar depósitos ingresando a www.sbs.gov.pe/usuarios. Como habrán podido ver, entonces, este tipo de instituciones, como el Fondo de Seguro de Depósitos y de ello la SBS, ¿no? Son importantes para que podamos tomar una decisión informada y responsable, ¿no? Cada una de estas instituciones brindan información al ciudadano para que éste evalúe, ¿no? Tanto criterios de seguridad, rentabilidad, ¿no? Que le puedan dar al ahorrista en este caso o a la persona que recurre a un crédito, ¿no? Para poder atender una determinada necesidad, ¿sí? Y pueda dar de alguna manera, alcanzar ese reto que espera, ¿no? Puede ser concluir su vivienda o de repente hacer las mejoras a su vivienda, o como lo mostramos en un principio, desafíos que se pueden encontrar en las comunidades como que de repente querer mejorar la actividad agrícola, ¿no? O de repente comprar nuevas herramientas para seguir impulsando la actividad agrícola, de repente proteger también la producción agropecuaria en tiempos de friaje o de heladas, ¿no? Un conjunto de situaciones que en realidad podemos encontrar en cada una de nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestro país, y que el profesor, es decir, cada uno de ustedes, no puedan enriquecer en una planificación que sea pertinente, que parta de las necesidades del estudiante, ¿sí? Entonces no tenemos necesidad de ir muy lejos, sino lo que tenemos que hacer es mirar en esa realidad inmediata qué necesidades personales, familiares o de contexto social encontramos y qué desafíos o problemas nos plantean. Y ahí tenemos la oportunidad para promover el desarrollo de la competencia, gestiona responsablemente los recursos. Ahora sí, vamos a ver una pregunta muy importante en esta otra parte del webinar, que es el cómo planificamos los aprendizajes para promover el desarrollo de la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. En esta parte les dejo con Margarita. Adelante, Margarita. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante todo lo que nos mencionas respecto al conocimiento de qué implica el desarrollo de la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Ya sabemos, tenemos un conocimiento de la implicancia de nuestra competencia, pero hay que saber también cómo hacemos para planificar estos aprendizajes y promover la competencia económica. Entonces, la idea, a ver si vemos en la lámina, por favor, la idea es que desde una planificación colegiada podamos ser capaces como maestros y maestras de leer la realidad local, nacional o inclusive mundial. ¿Para qué? Para ver precisamente el contexto e identificar diversas situaciones que sean relevantes que este contexto nos plantea, ¿no? Igualmente, debemos conocer las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, es decir, qué debemos atender respecto a estas necesidades, considerando, claro, la evaluación diagnóstica que es permanente. Asimismo, se tienen que recoger también las características de nuestras chicas y chicos.
¿Qué quiere decir esto? Que como maestros debemos saber cuáles son sus ritmos o sus estilos de aprendizaje, por ejemplo. Ahora, teniendo en cuenta todos estos aspectos en el proceso de planificación, sabemos que en las reuniones colegiadas los docentes pueden establecer una serie de diálogos y plasmar sus inquietudes. Y un ejemplo de un diálogo que puede ocurrir en estas reuniones colegiadas es el siguiente. Tenemos, por ejemplo, aquí que una docente dice, en este periodo, entre varios casos, los chicos han seleccionado el caso de José y su familia, que no terminaron de construir su casa debido a que no les alcanzó el dinero previsto para materiales y mano de obra. Entonces, ahí está el caso. A lo cual otro colega dice, el reto de los estudiantes es elaborar una recomendación para la familia de José ante esta situación. ¿Ven? Ya tenemos el caso y ahora el colega plantea el reto. Pero un tercer colega nos dice, entonces, en esta reunión, o sea, en esta reunión colegiada, nos corresponde plantear las actividades que desarrollarán los estudiantes. Los docentes ahora lo que quieren hacer es, bueno, ya tenemos la situación, tenemos un reto que los chicos deben enfrentar, que es plantear las recomendaciones, y ahora veamos qué actividades debemos planificar. Entonces, una cuarta colega dice, claro, recordemos que las actividades deben ayudar a cumplir el reto. Y esto es muy importante porque todas aquellas actividades que realizamos como maestros y maestras deben tener un propósito, que es que nuestros estudiantes vayan construyendo o vayan logrando cumplir el desafío, el reto, a través de una serie de evidencias, ¿no? Es decir, si nosotros planificamos y les damos una serie de actividades a los chicos, pero finalmente algunas de estas actividades están inconexas y no les sirven a ellos para poder lograr el reto, entonces habría que revisar ahí si realmente la actividad es pertinente o debemos reajustarla o simplemente eliminarla. Bien, entonces ahora con esto plantean los maestros estas tres grandes actividades. En primer lugar, analizar el problema que plantea la situación. Es decir, los estudiantes deben analizar que, por ejemplo, si han hecho un presupuesto, si la familia de José tiene un presupuesto, o, por ejemplo, si es que los precios también han variado, cuál es la situación que se presenta, cuál es la coyuntura en la cual se presenta el problema, ver no solamente los precios, sino también tal vez hay especulación. Entonces, cómo se mueve el mercado en ese momento. Así que en esto consiste un análisis. Otra segunda actividad es, por ejemplo, evaluar las alternativas que tiene el estudiante y por las cuales él podría optar. Por ejemplo, puede optar por ahorrar o tal vez necesita recurrir a un crédito. Inclusive puede evaluar si es que podría ser su familia beneficiaria de créditos otorgados por el Estado, como por ejemplo los del programa Mi Vivienda. Inclusive por ahí a alguien se le puede ocurrir recurrir a la informalidad. No sé, vamos a ver eso más adelante. Y una tercera y última actividad sería que ya el estudiante proponga una alternativa, ¿no? Con todo lo que ha analizado, con toda la evaluación de las alternativas, él propondrá su alternativa de solución, hará su propuesta a la familia de José. Bien, veamos ahora entonces cómo se van desarrollando cada una de estas actividades. Hemos dicho que lo primero que debemos hacer, o que van a hacer nuestros estudiantes, es analizar el problema que plantea la situación. Y en esta primera actividad, el colegiado propone que los estudiantes, por ejemplo, primero comprendan el caso de José y su familia. Y esto responde a la pregunta, ¿por qué se generó esta situación? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué a José y a su familia no les alcanzó la platita para terminar de construir su casa? Entonces, para ello, lo primero que van a hacer es evaluar un presupuesto. En este caso, el presupuesto de la familia de José. Para evaluar el presupuesto, en primer lugar, tendrían que saber si hizo un presupuesto. Si lo hizo, muy bien, vamos a ver cómo lo hizo. ¿Qué pasó entonces? Si realizó un presupuesto, ¿por qué no fue suficiente como para que le alcancen los recursos? Entonces, veamos aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la columna, en la primera columna, tenemos
a Juan y a Silvia, que son los padres de José, y ellos tienen ingresos fijos. Pero así como tienen ingresos fijos, también tienen ingresos extras, ¿no? Estos adicionales. Si observamos aquí, los ingresos extras de la familia de José han ido disminuyendo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un elemento. Sin embargo, también podemos ver que esta familia le ha destinado una cantidad, un monto, para ahorrar por posibles imprevistos que puedan tener. Igualmente, nos damos cuenta que esta familia tiene gastos fijos, que son, por ejemplo, la alimentación, los servicios, es decir, aquellos gastos que no podemos evitar, ¿no? Y que se van a dar siempre, mes a mes. El transporte, pero noten aquí que la familia de José tiene un préstamo de consumo para la construcción, o sea que ellos ya habían, aparte de hacer su presupuesto, habían sacado un préstamo de consumo para construir la casita. Y fíjense que en el mes de abril ellos terminaron de pagar su préstamo, ahí pagaron su última cuota, lo que nos da la idea o le daría la idea a nuestros estudiantes que ellos pueden solicitar, o sea, ya estarían aptos para solicitar nuevamente otro crédito. Podría ser esa una de las alternativas. Bien, ahora, vemos nosotros que luego de ver los ingresos, el dinero que destinan al ahorro y el total de gastos fijos, tienen un presupuesto disponible, ¿no? Tienen un presupuesto disponible allí. Si ustedes observan, dirán, miren cómo si en abril ellos pagaron su última cuota, notemos que en mayo ya no han pagado nada, entonces probablemente ese puede ser un factor para tomar cierta decisión en cuanto a los gastos. Porque si nos damos cuenta aquí en los gastos variables, es decir, estos gastos que no dependen, no son necesarios, podríamos decirlo así, sino que van variando, tenemos, por ejemplo, la alimentación fuera de casa. Miren cómo en el mes de abril fue una cantidad y subió en el mes de mayo. Tal vez podríamos decir que aquí, como ellos ya dejaron de pagar su préstamo en el mes de abril, en mayo se dieron algunos gustitos, ¿no? Porque también en cuanto a gastos de otros, también aquí vemos cómo los gastos varían, ¿no? Ahora, tienen también la salud y medicinas como algo pasó en junio, que miren cómo aumentó. Entonces, todos estos elementos presentes en el presupuesto los analizan nuestros estudiantes y se dan cuenta que el total de gastos variables está cambiando. Miren cómo ha ido evolucionando, sobre todo en el mes de mayo. Ahora, una vez que tenemos todas estas cantidades, los estudiantes podrán, y haciendo las operaciones necesarias, se darán cuenta que hay un saldo en abril, en mayo y en junio, y notamos que en el mes de mayo el saldo es mucho menor que el que tenían en el mes de abril. Probablemente es que en abril esta familia, como todavía tenía que pagar su préstamo, se limitaban un poquito en los gastos, ¿no? En cambio, en mayo como que se relajaron un poco y en junio nuevamente, ¿no? Nuevamente empezaron a limitarse, a ahorrar. Probablemente miren también como en junio los ingresos extras fueron cero, ¿no? Entonces, todas estas situaciones determinan una serie de decisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, al analizar este presupuesto, el docente puede mediar a través de preguntas, ¿no? En este caso, por ejemplo, a ver si le damos clic a las preguntitas, podemos ver que nuestros estudiantes han evaluado el presupuesto y vemos una nomás ahí. Una de las preguntas que pueden ellos o que puede el docente plantear es, ¿qué elementos considera este presupuesto? Entonces ahí los chicos tendrían que mencionar que consideran los ingresos, los egresos o gastos y que a su vez estos gastos pueden ser fijos o pueden ser variables. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, el desarrollo de la competencia necesita también de un conocimiento propio de la disciplina económica, ¿no? Saber qué es un gasto fijo, qué es un gasto variable, cuál es la diferencia entre un ingreso y un gasto. Incluso también ellos van a ver qué es el saldo. Entonces aquí van a ver el ahorro, van a ver todos estos elementos en el presupuesto. Igualmente,
Otra pregunta que pueden hacerse es, ¿de qué depende la variación en el saldo? Entonces, cuando los estudiantes respondan esta pregunta, se darán cuenta, como lo mencioné hace un momento, que aquí ellos o esta familia lo que ha tenido es diferentes gastos, sobre todo los gastos variables. Por eso es que el saldo ha variado más notoriamente entre el mes de mayo y abril. Así que por ahí puede ir su análisis. Una tercera pregunta es, ¿por qué es importante conocer el presupuesto disponible antes de considerar los gastos variables? Entonces se darán cuenta que cuando tenemos aquí en esta fila azul donde dice presupuesto disponible, no esperamos nosotros hacer un saldo al final, sino que el presupuesto, antes de poner los gastos variables, colocamos el presupuesto disponible para ver precisamente cómo son estos gastos variables los que determinan muchas veces el saldo. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué gastos podemos reajustar? ¿No? Del análisis, ellos dirán, bueno, ¿podemos reajustar los gastos fijos? ¿Podremos reajustar la alimentación, los servicios, el transporte? ¿Podremos reajustar mejor la alimentación fuera de casa? De repente por ahí. Miren, estas preguntitas implican que los estudiantes evalúen. ¿Evalúen qué? Otros dos conceptos que son muy trabajados dentro de nuestra competencia, que es qué es una necesidad y qué es un deseo. De esos dos conceptos podemos tomar o desprender esta respuesta a la pregunta. Igualmente, otra pregunta que podemos hacer como docentes es, ¿por qué es importante elaborar adecuadamente un presupuesto? Esta es como una pregunta ya de cierre, una conclusión para que los estudiantes, luego de haber hecho todo este análisis, se den cuenta cuál es la importancia del presupuesto. Pero ahora vayamos al caso de José. Si la familia de José hizo el presupuesto, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? O sea, el presupuesto no fue la clave de todo, ¿no? ¿Por qué no le alcanzó la platita para terminar su casa si es que han hecho un presupuesto? Inclusive han considerado un ahorro. ¿Qué sucedió ahí? Ah, entonces los chicos probablemente digan eso, mire, profesor, profesora. Entonces, si la familia de José fue responsable e hizo un presupuesto, ¿por qué no les alcanzó el dinero? Se siguen conflictuando. Entonces, nos lleva a continuar analizando el problema, pero ahora desde otra mirada, ahora desde la coyuntura. Y ahí tenemos la casita, que está todavía inconclusa, y entonces vamos a ver aquí, luego de que nuestros estudiantes evaluaron si el presupuesto fue adecuado o no, vamos a analizar otro elemento. Y podemos trabajar con información estadística. Entonces aquí tenemos un análisis de la información estadística, para lo cual, no sé si hacemos clic, por favor. En este análisis de la información estadística podemos seguir respondiéndonos a la pregunta por qué se generó esta situación. Y para esta información planteamos preguntas u otras consignas que le permitan al estudiante reconocer cómo han ido variando los precios. En este caso, la variación porcentual del índice de precios de los materiales de construcción en mayo del 2022, por ejemplo, ¿no? Y aquí en este cuadrito podemos observar que ha habido un incremento porcentual en el precio de las estructuras de concreto, ¿no? Que ahí está la cifra en un 0,86%, y en mayólicas también en un 2,36%. Sin embargo, en materiales como los tubos o los accesorios de plástico se observa que ha habido una disminución porcentual de menos 0,27%. Igualmente, en el precio de los ladrillos, que ha disminuido un 0,54%. Ahora, este análisis le sirve al estudiante para comprender el problema, pero también para realizar reajustes en el presupuesto o formularlos considerando estos elementos en caso de que no lo haya hecho, ¿no? Igualmente, así como ha realizado este trabajo con el cuadro estadístico, también puede hacer un análisis de noticias económicas, ¿no? Aquí en el análisis de noticias económicas, por ejemplo, él puede ver cómo existe especulación. Entonces, ese es otro elemento que no se había considerado y que necesita conocerse y tomarse en cuenta, ¿no? En el momento de
de gestionar los recursos. Entonces aquí él puede darse cuenta que este problema de la especulación ha generado también el incremento de precios en los productos de la canasta básica y ahí se va a dar cuenta que este incremento va a afectar el presupuesto de la familia, sobre todo si no se ha considerado, ¿no? Entonces, recuerdan los gastos fijos que teníamos, si hay un incremento de precios en la canasta básica, obviamente va a necesitar mayor cantidad de dinero para cubrir esa necesidad. Entonces, también es algo que de repente pudo influir en que los recursos no le alcanzaran a la familia de José. Asimismo, esto lleva a que los estudiantes puedan complementar este trabajo con el análisis del artículo 234 del Código Penal. O sea, aquí van a analizar la normativa. ¿Y esto por qué es importante? Porque les va a permitir asumir una posición respecto al problema de la especulación de precios, ¿no? Que realmente es todo un problema. Y sobre todo su impacto frente a la economía familiar. Esto a su vez les trae consigo que no logren proyectos familiares, como el caso de la familia de José, que no terminó la construcción de su casa. Bien, entonces tenemos aquí, miren, análisis de información estadística, análisis de noticias económicas y análisis de normas legales, pero no están desconectadas, sino que están integradas o articuladas en función a la situación, al reto y a lo que queremos que logre, que es la propuesta. Bien, en la siguiente lámina podemos ver nosotros, para complementar con el trabajo de estadísticos, como acá tenemos ya no un cuadro, sino un gráfico. Y en esta gráfica estadística, que también es sobre la variación porcentual, pero mensual de los precios al consumidor en Lima Metropolitana entre los años 2020 y 2022. Y aquí nos damos cuenta cómo la variación mensual de los años 2020, 2021 y 2022, en estos resultados observamos que la variación más alta está en los meses de julio y de octubre del año 2021, ¿no? Y en el año 2022, los meses que presentan mayor variación porcentual son los meses de enero y marzo. Entonces, como podemos ver, aquí algunos de nuestros estudiantes son más visuales, ¿no? Entonces, probablemente el cuadro se les pueda hacer más complicado y también complementamos con este tipo de gráficas porque aquí sí, miren, lo vemos cómo va fluctuando, ¿no?, esta variación de precios. Y mirando la leyenda, vemos ahí nosotros la variación mensual y la variación porcentual, bueno, que vemos aquí, ¿no?, mes a mes. Bien, ahora, seguimos viendo otras actividades para esta competencia, ¿no?, para ir mirando cómo los chicos pueden ir construyendo su propuesta. Bien, ahora, aquí vamos a ver que aparte de ver ya esta primera actividad, ellos van a evaluar ahora las alternativas que se les presentan. Y una de ellas es la alternativa del ahorro. O sea, ellos van a decidir, bueno, ¿será que la familia de José necesita ahorrar para poder construir su casita o terminarla? Y aquí, por ejemplo, los chicos van a ver qué más les conviene, si el ahorro o el crédito, ¿no? Esa es una primera decisión que tendrían que evaluar, ¿no? El ahorro o el crédito. Y antes de tomar esta decisión, implicaría ver si se opta por ahorrar. Para lo cual, no sé si puedes dar clic, por favor, ahí. Para lo cual, estos criterios que va a tomar en cuenta son 3, ¿no? La seguridad, la rentabilidad y la liquidez. No, todavía no. Primero vamos a ver la seguridad. En este caso, aquí al escoger un producto financiero de depósito a plazo fijo, pero antes de eso, los estudiantes deberían ver, por ejemplo, si han decidido ahorrar en una entidad financiera, ellos deben ver si es que esta entidad en la que han decidido ahorrar está protegida. Jorge ya nos mencionó hace un momento el fondo de seguro de depósito. Hemos visto un video también al respecto. Bien, ¿será que el banco, la caja donde he decidido ahorrar, está protegida?
Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la consulta de cobertura de depósitos asegurados, ¿no? Esto es para ver el criterio de seguridad. Para eso ustedes pueden ingresar a la página web del Fondo de Seguro de Depósitos y ahí van a encontrar toda la información para ver si esta entidad está protegida, cuánto es el monto que se cubre, y con eso los estudiantes pueden tener un elemento más para tomar una decisión económica responsable e informada. Igualmente, van a ver la rentabilidad, que es otro criterio a evaluar. La rentabilidad permite ver la TREA, es decir, la tasa de rendimiento efectivo anual. Y aquí, por ejemplo, ingresamos a la página de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la SBS, y ahí ellos van a consultar precisamente esta TREA para un depósito a plazo fijo. Imaginemos que ellos dicen, bueno, he decidido ahorrar, sé que mi entidad está protegida, tiene una protección en el Fondo de Seguro de Depósitos, y ahora voy a ver si es que me voy por el plazo fijo, ¿no? A ver, vamos a ver el plazo fijo. Entonces ingresan para comparar cuál es la TREA para este depósito a plazo fijo. Pero dicen, bueno, si me voy por el depósito a plazo fijo y coloco ahí mi dinero hacia un año, ¿qué pasa si yo antes de ese tiempo necesito ese dinero, ¿no? Le podré proponer eso a la familia de José y si pasó algo, veo en el presupuesto que ellos en algún momento probablemente se enfermaron, por eso este gasto en medicinas y salud aumentó. Entonces, ¿qué pasa si ocurre una emergencia? Bueno, vamos a ver entonces cómo sería al analizar esta situación con el criterio de liquidez. Entonces aquí el otro criterio es consultar la TREA para un rendimiento de depósitos en el cual yo voy a poder acceder en el momento en que yo lo requiera, ¿no? Entonces tomo en cuenta estos tres criterios de seguridad, de la rentabilidad, que me va a pagar más, pero también de la liquidez, es decir, qué tan disponible voy a tener el efectivo, ¿no? El dinero que estoy depositando. También lo puedo consultar en la página web de la SBS. Entonces, con estos elementos, los docentes pueden plantearle preguntas a los estudiantes, como por ejemplo, o también ellos pueden ver otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, si le das clic ahí, podemos ver estas preguntas o estas actividades. Primero, los estudiantes deberían reconocer la importancia de averiguar la cobertura de depósitos asegurados, ¿no? Antes de decidir en qué entidad financiera van a depositar su dinero, van a ahorrar. También deberían comparar esta TREA del rendimiento de depósitos y la TREA, por ejemplo, para depósito a plazo fijo, ¿no? Para ver cuál de los dos les conviene más. Y también comparar las ventajas o las desventajas de ambos tipos de ahorro respecto a la disponibilidad de liquidez. Con estos tres elementos, los estudiantes ya se van haciendo una idea de que aparte del presupuesto, necesito evaluar si ahorro o saco un préstamo. Bien, ahora, en nuestra siguiente lámina, los estudiantes verán otra situación, ¿no? Ellos van a evaluar si recurren a un préstamo o a un crédito hipotecario. Ellos dicen, bueno, ya evalué el ahorro, ahora voy a ver cómo me va con el crédito. ¿Me voy por un préstamo o por un crédito hipotecario? Entonces, otra de las alternativas para que el estudiante le dé la recomendación a la familia de José es evaluar estos dos elementos. Para ello, el profesor puede plantear varias consignas que le permitan al estudiante reconocer algunos criterios también, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí el criterio de la rentabilidad y de la seguridad, ¿no? Clic ahí, por favor, rentabilidad y seguridad. En el primer caso, es decir, en la rentabilidad, el estudiante puede planificar la realización del ejercicio a través de la página web de la SBS, ¿no? O bien información seleccionada que él busque para su región. Y aquí él va a comparar la TCEA, o sea, la tasa de crédito efectivo anual hipotecario, con el
con la TCA del préstamo de consumo. Para esto, o por el criterio de seguridad, el estudiante va a reconocer y evaluar estos servicios y productos financieros en función a la TCA, ¿no? Entonces aquí él tiene una comparación para ir determinando si es beneficioso recurrir a este préstamo o a este crédito, ¿no? Inclusive también, si es que va a decidir a partir de estos elementos, algunos por ahí, algunos estudiantes pueden decirle, bueno, ya, está bien, puedes irte a este crédito hipotecario, pero, clic por favor ahí también, Jorge, también él va a decidir si es que mejor se va por un préstamo de consumo. Es decir, puede ser que yo saque un préstamo para mi casa en específico, eso es un crédito hipotecario, pero puede ser que diga, no, de repente le conviene más bien un préstamo de consumo, en el cual le van a dar el dinero y él va a decidir en qué, ¿no? Lo va a invertir, y en este caso va a ser para su casa. Entonces, él tiene que evaluar qué le conviene más ahí. Inclusive, también en algún caso puede ser que algún estudiante diga, no, pero mejor podemos sacarle o pedirle dinero prestado al prestamista del barrio. ¿Por qué razón? Porque mira, hay demasiado trámite, quién sabe si te lo den el crédito, de repente no, cuánto interés te van a pagar, muy complicado, más rápido es con el prestamista. Entonces aquí viene otra situación que debemos evaluar, que es la formalidad. Es decir, voy a dejar esta formalidad para irme por un préstamo informal. Y aquí, entonces, habría que evaluar todo ello. Y para eso, el docente le puede plantear preguntas al estudiante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo reconozco que estoy ante un caso de informalidad financiera? Ahí le decimos, bueno, este es un caso de informalidad financiera, ¿cómo reconozco esto? Y luego otra pregunta puede ser, ¿cuáles son las modalidades de informalidad financiera más comunes? Para que los estudiantes averigüen, se den cuenta, probablemente tengan alguna experiencia al respecto sobre qué modalidades de informalidad financiera hay, ¿no? ¿Cuáles son las que existen, las más comunes, que están pues muy en boga últimamente? Bien, asimismo, esto es para el criterio de seguridad, ¿no? No solamente evalúo la rentabilidad, sino también la seguridad. Y asimismo, como parte de este criterio de seguridad, va a evaluar también las modalidades del desgravamen. Aquí, por ejemplo, puede contratar a través, en cuanto al desgravamen, puede contratar a través de dos modalidades. En el caso de la primera modalidad, que es la más común, es la del desgravamen de saldo deudor, que cubre solamente el monto adeudado por el asegurado a la institución financiera a la fecha del fallecimiento. En el caso de la otra modalidad del desgravamen, que es el desgravamen de monto inicial, en esta la compañía de seguros paga la deuda que el cliente tenía con la entidad financiera, pero adicionalmente le otorga a los beneficiarios del asegurado el importe del crédito cancelado antes del fallecimiento del titular. Entonces, todo esto tiene que evaluar también. Inclusive puede analizar también la minuta, ¿no? Cuando suscribe una minuta como parte de un crédito hipotecario, en el caso de José, para concluir la casita, ¿no? Lo cual, ante cualquier eventualidad de dejar de pagar las cuotas, corre el riesgo de perder la propiedad a la que haga referencia la minuta. Entonces hay que leer también ese contrato, ¿no? Como quien dice, leerlo, analizarlo, las letras en pequeñito, hay que leerlo absolutamente todo. Bien, entonces aquí tenemos más elementos. Obviamente, para hacer todo esto, que estoy acá describiendo de manera más sucinta, el docente va a hacer una mediación de acuerdo a las características del estudiante, tomándose el tiempo necesario, y como ustedes pueden darse cuenta, necesita conocer una serie de conceptos financieros para poder entender esto y tener elementos de juicio para tomar la decisión y hacer la propuesta. Bien, ¿qué más debe hacer el estudiante? ¿Qué otra actividad podemos plantearle? Bueno,
tiene que seguir evaluando las alternativas, pero ahora se pone a pensar, ¿qué otras alternativas me ofrece el sistema? Y aquí puede ser que evalúe recurrir a un crédito otorgado por el Estado. Entonces, primero, se puede orientar al estudiante para que analice normas legales, como por ejemplo leyes o inclusive iniciativas legislativas, que establecen el derecho a contar con una vivienda que ofrezca condiciones, por favor, el clic, Jorge, una vivienda que ofrezca condiciones adecuadas, una vivienda digna. Entonces va a analizar estas leyes o iniciativas. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, para enfatizar en el rol que tiene el Estado en diversas iniciativas, como por ejemplo acceder a una vivienda digna como un derecho fundamental, tal como lo presenta el artículo que está ahí en la lámina. Pero igualmente puede él plantearse de repente realizar un ejercicio a través de la página web del Fondo Mi Vivienda, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Para qué? Para poder revisar si es que la familia de José puede ser candidata para acceder a este tipo de beneficios. Entonces puede aquí revisar algunos requisitos, puede revisar si puede ser pues beneficiario e inclusive puede asumir una posición, si le damos clic por favor, asumir una posición sobre la propiedad informal y las limitaciones para acceder a esos derechos. ¿Por qué razón? Porque cuando él haga la exploración en esta página web de Mi Vivienda, se dará cuenta que para poder acceder a estos beneficios, su casa debe estar construida, o su casa debe tener un título de propiedad. Entonces, si su casa todavía no cuenta con esta situación, entonces no podrá acceder, lo cual nos lleva a que el estudiante pueda analizar las ventajas de tener una vivienda saneada, de que esté formal, ¿no? Para que pueda acceder al beneficio que le otorga el Estado. Bien, entonces, haciendo una mirada rápida, nos damos cuenta que el estudiante ha analizado primero por qué se dio la situación, analizó el presupuesto, lo evaluó, luego ha visto cómo también eso no era suficiente, sino que algo más sucedió y tuvo que analizar la coyuntura. Probablemente hubo especulación, qué pasó con la canasta básica, qué pasó también con el índice de precios. Los precios subieron, se mantuvieron estables, ¿qué sucedió? Y luego ha tenido que evaluar las alternativas, las diversas alternativas que el sistema le ofrece para poder hacer la propuesta. Me voy por el ahorro, será mejor un crédito, si es el crédito, un crédito hipotecario, un crédito de consumo. ¿Será que en el ahorro será a plazo fijo? ¿Será un ahorro de depósito? ¿Qué será? ¿Qué es lo que necesitamos conocer? ¿O será también que puedo recurrir a un beneficio que me otorga el Estado a través del crédito de mi vivienda? ¿No? Con todos estos elementos, el estudiante pasará ahora sí a hacer su propuesta. Y bien, luego de evaluar estas alternativas frente al desafío o al reto, el estudiante dice, bueno, la alternativa que conviene a la familia es, y ahí planteará, ¿por qué sustentará? ¿No? Ahí debe sustentar. Pero, ¿qué debemos considerar en esta propuesta? Bueno, en esta propuesta debemos considerar que el estudiante reconozca la importancia, clic por favor, la importancia de elaborar un presupuesto considerando que la variación de precios de los materiales y la mano de obra en el mercado depende de la coyuntura y de cómo funciona el mercado, ¿no? Los cambios que se han ido dando en los precios, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Igualmente, en esta propuesta debería evidenciarse que el estudiante ha evaluado diferentes alternativas que consideren la interrelación entre estos agentes económicos y financieros. Y obviamente en esta propuesta el estudiante debe evidenciar también que ha tomado posición, o sea, que ha elegido, que es una posición crítica ante la informalidad financiera y que ha elegido una de las alternativas que se han presentado a lo largo de las actividades. Bien, bueno, con esto
Vayamos ahora a las ideas fuerza, es decir, ya hemos visto cómo se hace esta mediación, veamos con qué ideas fuerzas nos quedamos. Para ello debemos reconocer que es importante que el estudiante, la estudiante asuman una posición crítica frente a estos problemas o situaciones económicas y que para ello debe apoyarse en diversas fuentes que sean confiables para que les sirvan para formular sus argumentos, que además debe sustentar sus propuestas para poder tomar estas decisiones responsables e informadas, ¿no? Eso es fundamental. Y Jorge, no sé si nos puedes mencionar alguna otra idea fuerza. Sí, Margarita. Tenemos también de que al planificar es fundamental que el o la docente observe la realidad para reconocer los problemas económicos a afrontar, pero también que conozca los conceptos y términos propios de la economía vinculados a la situación para realizar una mediación pertinente de los aprendizajes. Eso básicamente son algunas ideas, seguro también ustedes, conforme han ido siguiendo este webinar, han ido tomando sus propias conclusiones y pueden llevarlo ya más a la práctica del día a día en el aula. ¿Qué situaciones convocan la movilización de la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos? Sí, Margarita. Bueno, esta es una pregunta interesante, ¿no? Que nos pareciera que fuera muy difícil, ¿no? Pero en la práctica el docente en realidad lo tiene inmediatamente la respuesta en su contexto, ¿no? En su realidad. Ahí están las situaciones, ¿no? Al inicio habíamos colocado algunos ejemplos. Si el maestro trabaja de repente en una zona rural, puede encontrar desde situaciones que le plantean desafíos, por ejemplo, en la actividad agropecuaria, de repente en la actividad artesanal, ¿no? Tanto sea para mejorar este tipo de actividades que desarrollan las familias, o quizá también ante problemas como las heladas o el friaje, ¿no? O tiempos de lluvias que perjudiquen de repente. Eso le va a permitir de alguna manera analizar el conjunto de factores y los criterios que permitirían al estudiante orientar o ayudar a su familia, en este caso, a tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Margarita nos ha presentado una alternativa, por ejemplo, de secuencia, ¿no? Que cada uno al final lo planifica de acuerdo también a las necesidades del estudiante, ¿no? Con lo cual podríamos abordar. Fíjense ustedes de que así como podemos abordar también en la zona rural, también en zona urbana, también podemos encontrar, ¿no? Distintas situaciones como la que les mencioné también en un principio, ¿no? El hecho de buscar, por ejemplo, el promover una iniciativa de emprendimiento, ¿no? Me trae un conjunto de desafíos, como ubicar no solamente reconocer de repente el lugar donde voy a iniciar el emprendimiento, sino también reconocer a qué entidades puedo recurrir para poder obtener un préstamo de repente, o cómo puedo formalizar yo mi iniciativa y a la vez asumir una posición crítica respecto a qué implicaría si no sigo los procedimientos para formalizar un emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Y así, de esa manera, hasta situaciones ya más cotidianas, como la que hemos podido ver en este webinar, qué sucede cuando de repente no logramos concluir la construcción de una vivienda o mejorar las condiciones de esta vivienda, o en retos más grandes de repente, cómo hacemos para poder adquirir un terreno, una propiedad, ¿no? Ese tipo de situaciones que aparentemente no son sencillas, pero en la práctica son complejas, ¿no? Y que requieren de que el estudiante movilice su competencia económica en este caso y combine de manera estratégica tanto la capacidad
comprender la relación entre los elementos del sistema económico y financiero y a partir de eso tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Básicamente eso podríamos alcanzar respecto a esta pregunta, Margarita. Gracias, Jorge. Y también tengo otra pregunta que nos hacen llegar, que dice, ¿qué características deben tener las actividades al planificar el desarrollo de la competencia, gestionar responsablemente los recursos económicos? Bueno, aquí en realidad las actividades que tenemos que plantear como docentes son actividades que tengan un propósito articulador y que realmente permitan hacer un análisis a profundidad de diferentes elementos para poder tomar una decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que las actividades deben ser lo suficientemente complejas como para que los estudiantes puedan analizar diferentes elementos de la realidad. Por ejemplo, en el modelado o en el ejemplo que hemos presentado el día de hoy, tenemos que no es cuestión solamente de tomar una decisión de manera intuitiva o porque yo vaya y revise solo una fuente. Por ejemplo, puedo revisar una fuente en la cual me dicen que el ahorro es la mejor alternativa. O puedo revisar otra en la que me dicen que el crédito es la mejor alternativa. Con una de ellas nada más no es suficiente. El estudiante necesita evaluar todas las posibilidades. Y cuando planteamos las actividades, esas actividades tienen que estar orientadas al propósito y tienen que realmente contribuir a que los estudiantes logren el reto. Esas actividades, a su vez, tienen que estar conectadas. Por ejemplo, si yo planteo la actividad de comprender por qué ocurrió la situación, en la primera, en la que vimos el análisis del presupuesto, fue porque muchas veces nos quedamos solamente con la idea de que el presupuesto es la mejor alternativa y si hacemos un presupuesto bien hecho, ya está. Con eso solucionamos nuestros problemas. Pero como vimos en el caso de la familia de José, la familia de José hizo su presupuesto, consideró el ahorro, consideró su cuota, pero a pesar de eso, hubieron otros elementos. Entonces necesitamos que las actividades vayan conectándose. Primero esta y esto que hice en la actividad 1 me sirve para las siguientes actividades. Entonces todas las actividades deben estar concatenadas y deben tener un propósito. Esas son las características que deben tener. Bien, Jorge, no sé si ya con esto respondemos las preguntas y estamos dando por concluido nuestro webinar del día de hoy. Les agradecemos por su presencia y será otra oportunidad. Gracias.